Gracias, senador presidente. Adelante, senador. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El señor Alejandro García trabajó por más de 60 años como obrero. A sus 80 años, él solicitó a lo Infonavit la devolución de las aportaciones que generó, resultado del trabajo de toda su vida en su fondo de ahorro. Le negaron su petición. ¿Por qué? Porque rebasó el plazo de los 10 años que tenía para hacerla desde el último año que cotizó, que fue en 1992. Esta persona que vio vulnerado en su esfera de derechos no le permitieron hacer de su uso de esa aportación que él en los años que trabajó y el patrón que hicieron a esta aportación no pudieron hacerlo. Hoy vengo, compañeras y compañeros, a presentar esta iniciativa que tiene como objeto que los recursos de los fondos de ahorros se apliquen únicamente en favor del trabajador, a sus beneficiarios, y que recordemos algo, que los derechos son imprescriptibles. La vivienda constituye el eje central de la consolidación económica familiar, que se traduce en el principal indicador de la calidad de vida. Muchas veces los trabajadores no tienen oportunidad de construir una casa. Obliga al Estado a garantizar a los trabajadores el acceso a la vivienda mediante créditos que contemplen un interés por debajo de lo que manejan las instituciones bancarias. Y es por eso que se constituye este Instituto de Vivienda. Esta garantía laboral se encuentra consagrada en el artículo 123, apartado A, fracción 2 de nuestra Constitución. Dicho precepto constitucional prevé que como aspecto principal a la previsión y seguridad social a favor de los trabajadores está el derecho de obtener con cargo al patrón y al empleado una habitación cómoda e higiénica. El patrón cumplirá con esta obligación mediante las aportaciones que regularmente se hacen a fin de construir depósitos a favor de los trabajadores y establecer el sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos para adquirir propiedad habitacional. En este respecto, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aproximadamente hace 2 meses, ya emitió una jurisprudencia cuyo párrafo que nos interesa establece: si los trabajadores no hacen uso del crédito para adquirir viviendas, puede retirar los fondos de su propiedad o bien optar porque se acumulen a su fondo de pensiones, pues con ello solo se reconoce que esos depósitos son propiedad del trabajador y puede disponer de ellos. El artículo 37 de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos del Fondo de Ahorro prescribe a favor del Fondo Nacional de Vivienda a los 10 años que son exigibles, lo cual, como comento, la Suprema Corte de Justicia ya emitió una jurisprudencia que ese recurso es del trabajador, no es del Fondo de Vivienda ni es de este instituto. La prescripción es una figura jurídica extintiva de las acciones derivadas de algún derecho por el abandono de este o de aquellas con base a la inactividad del titular de derecho cuya inacción legalmente se interpreta como su desinterés y abandono del derecho correspondiente. Sin embargo, la devolución de las aportaciones de vivienda se encuentra sustento en una garantía de previsión social, es decir, como otras prestaciones, no son ni deben de ser del orden prescriptible, como lo dice el artículo 37 de esta Ley de Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Desde el momento en que el patrón hace las aportaciones a favor del trabajador, estas ingresan ya al patrimonio del trabajador a través de una adquisición de vivienda o de un crédito o del disfrute de los recursos constituidos en su cuenta. Sirve de apoyo a lo mencionado hasta aquí el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece el derecho a solicitar la devolución del fondo de retiro es imprescriptible. Con la presente iniciativa, el trabajador, una vez que se retire de la vida laboral, podrá optar por retirar la totalidad de sus recursos económicos depositados a favor en la subcuenta de vivienda
más los intereses devengados o que se aplique al incremento a su pensión. Por lo anterior, compañeras y compañeros senadores, pretendemos en esta iniciativa que se derogue el artículo 37 de la Ley del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, dando cumplimiento ya primero a un derecho que tenemos y que tienen todas y todos los trabajadores, que si bien no hicieron uso de este crédito o de este apoyo que aporta tanto el trabajador como el empleado a esta subcuenta de vivienda, puedan hacer uso al término de su jubilación. Y también hoy que ya hay una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia que da la razón al trabajador que este derecho es imprescriptible y que el legislador en aquel tiempo lo puso, que tenía una prescripción de 10 años, hoy la Suprema Corte nos urge a que podamos modificar esta ley y que deroguemos este artículo 37. Es por eso que yo vengo el día de hoy a que deroguemos este artículo 37 para dar cumplimiento a la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero más allá de eso, darle justicia a las y a los trabajadores que en los años de trabajo y de servicio aportaron a su subcuenta y que el patrón también aportó a su subcuenta ese patrimonio que no es más que del trabajador. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores, por la oportunidad de esta iniciativa y esperemos que muy pronto hagamos justicia para nuestros trabajadores en este tema tan importante que es el patrimonio de las familias. Es cuanto, senador presidente.